Bueno, hola a todas, hola a todos. Bueno, mi nombre es André Mestre, para aquellos que no me conocen. Yo soy profesor aquí del Instituto de Acústica de la Universidad Austral y también como hablaba Felipe, un investigador asociado del LATI, nuestro recién formado Laboratorio de Arte y Tecnología. También compositor y artista sonoro, lo que quizás es más relevante para esta charla. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que fue un placer enorme ver las presentaciones en la parte de la mañana, ver nuestro simposio empezar a tomar forma. Ha sido muy lindo ver también el nivel de las charlas, muy inspirador. ¿Ya? Si puedes hablar un poquito más fuerte, André, quizás. Sí, pues, ya, Sí, voy a que estaban acercar un comentando en poco el chat. ¿Mm? voy a acercar un poco mi micrófono. ¿Está un poco mejor ahora? Sí, mejor. Vale. Bueno, en mi charla yo voy a hablar un poco sobre dos proyectos creativos que he estado involucrado desde mi llegada aquí en la Universidad Austral en 2018, que vos nunca cuidé a dizer e a queda do céu. También voy a hacer un pequeño gesto de contextualización, quizás no tan completo y no tan académico como el de Alejandro, pero hay la verdad que voy a ofrecer y voy a hablar de un par de trabajos que de una forma u otra informan mi propio trabajo en el uso de los transductores y los excitadores sonoros. Entonces, mi intención no es ser exhaustivo, sino que solamente ofrecer ahí algunas referencias. Y entonces voy a hablar sobre estos trabajos. El primero que es una obra para concierto, para un performer, una nueva interfaz musical y electrónica. Y la segunda, una instalación de arte sonoro. Creo que es importante también decir que ambos de estos proyectos nacieron dentro del marco de proyectos de investigación aquí dentro de la Universidad Austral. El primero como parte del núcleo transdisciplinario de tecnología y arte sonoro, que fue financiado por el proyecto Innoving 2030, que fue un proyecto que apoyó varias iniciativas de investigación en arte y para el arte aquí dentro de la Facultad de Ciencias de Ingeniería. Y lo segundo es parte del proyecto Sound Labs, que lidera el Felipe y sobre el cual nosotros vamos a escuchar en mucho más detalle en la parte de la tarde. Bueno, entonces partamos para contextualizar un poco la charla. ¿Qué son los transductores? ¿Ya? Nosotros vamos a hablar harto de estos pequeños motores en esta charla. Para aquellos que no saben lo que son, los transductores de que hablo son dispositivos que convierten señales eléctricas en vibraciones mecánicas. Esto sin propiamente amplificarlas o radiarlas en el espacio. Ya, los transductores se están incorporando cada vez más en obras para galerías, para salas de concierto. Y bueno, si bien que esto está ligado a factores pragmáticos como la disponibilidad a bajo costo de estos dispositivos, yo creo que también nuestra atracción como artistas por estos parlantes incompletos, entre comillas, está muy ligada también a la posibilidad, que es súper interesante, de otorgar atributos sonoros a cosas que no los tenían. ¿No? Entonces, a través de este proceso, entonces nosotros tenemos la oportunidad de realmente materializar el sonido, encarnarlo en algo, ¿ya? Explicitar su realidad física como acústico, como fenómeno acústico. Los excitadores mecánicos tienen esta capacidad de ser el puente entre el electrónico y lo material, realmente incorporando los sonidos en la materialidad de las cosas. No solamente en esta perfección de los parlantes de alta definición. Bueno, como yo vengo del mundo de la composición, dos referencias importantes para mí son los trabajos del compositor mexicano Hugo Morales y de la estadounidense Patricia Alessandrini. En el trabajo, en la obra Tonewood de Hugo,
nosotros escuchamos los intérpretes, nosotros vemos los intérpretes tocar en sus instrumentos a través de estos excitadores, literalmente poniendo los excitadores mecánicos en la superficie de los instrumentos. El resultado entonces es que los instrumentos se transforman o se reducen a cajas acústicas a través de las cuales se proyectan pulsos de baja frecuencia. Yo encuentro este trabajo interesante porque mantiene a los instrumentos como el centro de las manifestaciones acústicas, minimizando la distancia que a veces se produce en obras mixtas, donde coexisten lo acústico con lo electrónico. Nosotros vamos a ver un tipo similar de interacción entre intérprete e interfaz en la obra O que vos nunca cuidei dizer. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí un excerto de 20 y 30 segundos de esta obra. Ya. Bueno, pasando. Esta obra, Adagio sans quatuor, de Patricia Alessandrini, es también un caso que yo considero muy interesante. Es una instalación que no utiliza transductores, pero que sí también excita superficies acústicas, pero lo hace a través de altavoces. Es una obra que invierte un poco la situación musical típica, donde un instrumento es la fuente del sonido, y donde efectivamente nosotros tenemos el sonido como lo que hacen los instrumentos tocar en sí mismos, ¿ya? A través de este proceso de excitación de las superficies. Es un trabajo que me invitó a pensar sobre los transductores como un potencial vehículo a través de lo cual yo podía animar y hacer mover esculturas sonoras, ¿ya? Nosotros tenemos ahí las notas de programa. Ya, es un trabajo muy lindo y desafortunadamente no tengo tiempo para detallarlo aquí, pero lo podemos también ver un pequeño extracto. Ya. Se aprecia entonces que nosotros tenemos estos instrumentos experimentales que están colgados en el techo y que son excitados a través de altavoces que están posicionados muy cercanos de estos instrumentos y a través de esta forma ellos empiezan a tocar un cuarteto de Mozart que está así estirado y tiene sus dimensiones ampliadas varias veces en el tiempo. Bueno, yo considero ambas estas obras como bastante paradigmáticas para mí en cuanto a las posibles aplicaciones de los transductores que ellas presentan o sugieren. La primera obra de que realmente voy a hablar, de las obras que nosotros hemos realizado aquí en los últimos 2 años, es la pieza O que vos nunca cuidei dizer. Es una obra para performance, interfaz vestible y electrónica. Este fue un trabajo realizado a lo largo de 2019 dentro del Núcleo Transdisciplinario de Arte Sonora y Tecnología. Y un trabajo que se generó a partir de un equipo interdisciplinario, donde yo como compositor colaboré con el intérprete Mauricio Carrasco y con la diseñadora Claudia Núñez. Bueno, este es un proyecto que tiene varias facetas. Podría ser una charla sobre este proyecto a través de otros puntos de vista. La obra trata de temas de restauración estética, arqueología mediática, tecnología vestible también. Pero aquí en este contexto yo hablaré sobre la pieza, más sobre el punto de vista del desarrollo de la interfaz que nosotros utilizamos en la obra.
esta interfaz que nosotros llamamos Touchstone, ¿ya? Que es una interfaz híbrida. El instrumento es parte de la interfaz, pero también la prenda interactiva es parte de la interfaz. Nuestra idea al diseñar esta interfaz e implementarla era crear una interfaz o un instrumento que hiciera referencia al pasado, pero que no perteneciera al pasado. Una interfaz que permitiría utilizar grabaciones remanentes de una canción de trovadores del siglo XIV, pero lo haría solamente a través de un tipo de interacción con el instrumento mucho más artesanal, que es el tacto. Entonces, para eso se creó un instrumento que constaba ahí de una larga superficie de madera, tipo terciado, que ustedes pueden apreciar en la foto, de dimensiones que sugieren casi que como un cello o una teorba. El instrumento se tocaría a través de estos transductores que están instalados en las manos del performer, ¿ya? Están incorporados en estos guantes que se ven en la foto. A partir de esto, entonces, se genera uno de los aspectos que yo considero más interesantes del proyecto, que es la ambigüedad de roles entre el instrumento y el instrumentista. Porque nosotros tenemos un traje que fue diseñado para como borrar un poco esta frontera que existe entre ambos. Y realmente un traje que aumenta las capacidades del performer de producir los sonidos. Ya nosotros podemos ver ahí un par de fotos del ensayo de esta obra. Ya, no sé, lo que nosotros obtuvimos al final fue un intérprete que tenía entonces 2 canales de audio en sus manos a través de los transductores. Y dependiendo de cómo él elige tocar el instrumento, qué tipo de presión aplica en el instrumento, él es capaz de producir modulaciones timbrísticas sobre las señales de audio que yo estoy entregando. Esta pieza se estrenó hace un año prácticamente, yo creo que fue el 7 de noviembre del año pasado. Se estrenó en el Bendigo International Festival of Exploratory Music, el BIFEM, que es un festival en Australia. ¿Ya? Nosotros podemos ver ahí un pequeño extracto del estreno de esta obra. Ya, obviamente una obra que tiene un carácter dramático importante, que busca realmente incorporar dentro de su estética los distintos aspectos, los distintos componentes de la pieza. Bueno, algunos de los desafíos y oportunidades que presentaron este proyecto. Desde el principio yo tuve claro como compositor que estaba trabajando con un nuevo conjunto de limitaciones y posibilidades creativas. De hecho, yo creo que esto fue uno de los grandes motores del proyecto, ¿ya? Yo creo que a todos que tienen este interés en diseñar nuevos instrumentos saben de esto, que es súper rico encontrarse o confrontarse con un nuevo conjunto de posibilidades artísticas. Bueno, una limitación sin duda es el material sonoro, ¿ya? Los transductores, ellos favorecen un tipo de material sonoro que es espectralmente más sencillo, timbrísticamente más sencillo, y también de baja frecuencia en general. Señales más complejas tienden a proyectarse mal o no tienden a proyectarse bien a través del instrumento y tienden a distorsionarse un poco. Esta distorsión se incorporó en la obra, en parte en momentos que el intérprete juega con la presión que aplica el transductor, creando oscilaciones de definición en la calidad del sonido.
pero sin embargo, sí, también esta sería una limitación. Un otro tema que surge o emerge es el timing y el sincronismo que propone este material o esta tecnología. Para que la coreografía de la obra funcione, o sea, convincente, la sincronización entre los movimientos de Mauricio y el audio que llegue en sus manos debería ser perfecto. Si sus manos comienzan a producir sonidos sin realmente estar en contacto con el instrumento, se rompe o se destruye un poco el cuento o la fantasía de la obra, la fantasía que la obra propone a los espectadores. De esta forma, entonces, yo tuve que optar por crear una partitura de video sincronizada con el audio que llegue en las manos del intérprete. Una partitura que detalla, uno, cuándo habrá sonidos en la mano del intérprete, y dos, la naturaleza de estos sonidos, tanto con relación a su morfología espectral, su timbre, como sus características dinámicas, ¿ya? En el tiempo. Entonces nosotros vemos ahí un ejemplo de esta partitura donde el intérprete sabe que va a llegar en un par de segundos, llega un sonido en su mano derecha que tiene una cierta duración, 6 segundos, después en mano izquierda llega algo. Estos sonidos tienen todas las mismas características porque se ven con el mismo color. Y este fue un recurso que funcionó bastante bien. Esto permitió a la obra ensayarla de forma bastante más rápida y liberó también el músico del uso de click tracks y otros recursos de sincronización que son mucho más invasivos. Y bueno, una oportunidad es la oportunidad de integrar lo acústico con lo electrónico, ¿ya? Para los espectadores de esta obra no se veían parlantes, no se veían nada que no fuera el intérprete y su instrumento. O sea, tiene un carácter en este sentido que es bastante convencional. Yo considero que este trabajo fue un paso interesante en la dirección de crear situaciones de performance para la música electroacústica, que es algo que me gustaría explorar en el futuro también. Bueno, siguiendo, hablando sobre el último trabajo de que me gustaría presentar, nosotros tenemos ahí A Queda do Céu, que es un proyecto que está instalado a algunos metros aquí en el lobby del edificio 14K de la Universidad Austral. Se trata de un proyecto de instalación para un sistema inmersivo de sonido octafónico y una serie de esculturas sonoras modulares que se ven ahí como una única unidad estructural. Este es mi proyecto más reciente y he estado trabajando en esto buena parte del año en colaboración con los colegas del Instituto de Acústica, Felipe, Víctor Cumián también y Rodrigo Torres. Esta obra, como decía, nació del proyecto Soundlabs, por lo que es parte de las iniciativas de la puesta en valor de los humedales urbanos de Valdivia. La obra incorpora en su diseño sonoro grabaciones diarias a lo largo de 4 meses del humedal Angachilla, realizados por ambos Felipe y Rodrigo. Y entonces es un trabajo que permite una experiencia temporal muy, muy única y muy singular de estos ecosistemas. Y bueno, Felipe va a hablar un poco sobre esto en la parte de la tarde. A nivel más personal, este es un trabajo que sintetiza para mí algunas de mis experiencias más fuertes, mis experiencias estéticas más fuertes de Chile o del sur de Chile, ¿ya? Por ejemplo, la luz austral reflejada en las aguas de los ríos, el agua de la lluvia que se queda en el suelo, la vegetación compitiendo por el territorio con el agua, la densa niebla que se forma también casi todos los días aquí en la costa valdiviana, y bueno, la disputa también del desarrollo urbano con el mundo natural. Con estos elementos como punto de partida, nosotros construimos tanto un entorno sonoro como una serie de esculturas cinéticas modulares.
yo voy a hablar aquí mucho más de esta segunda parte de la escultura. El propósito de la escultura era generar o crear algo un tanto mágico, ¿ya? Capaz de confrontar un observador con una situación así que casi que de sueño. Un objeto que fuera permeable al sonido, ¿ya? Donde toda su materialidad permite ser atravesada por vibraciones, su cuerpo, su contenido, sus cuerdas. Y también debería ser un objeto vivo, capaz de un comportamiento orgánico y complejo, capaz de por sí mismo también producir su propio mundo sonoro. Yo voy a mostrar ahora, voy a compartir un hermoso video que ha hecho por Francisco Ríos, el documentarista del proyecto. El video así quedó espectacular, estoy súper feliz. Sin embargo, tengo que pedir disculpas que ayer haciendo un test con el Zoom, hemos notado que el video tiene un problema en su audio. Al ser transmitido, aparecen algunos artefactos de audio en la segunda parte. Así que yo pido miles de disculpas por eso. No fue un problema que tuvimos tiempo para solucionar. ¿Ya? Pero ya, este fue un trabajo realizado ya en tiempos de pandemia, así que nosotros lo montamos para pura documentación y esperamos en el próximo año poder abrirlo a público. Nosotros vemos ahí que tenemos una macroestructura compuesta por 4 lagunas y un espacio central que es relativamente vacío, espaciado, que es agrandado por reflejos internos, donde se cuelgan hilos transparentes con más de 300 bloques de madera. Tanto las lagunas como las placas metálicas que suspenden los hilos están conectadas a transductores, a base shakers, todos ellos emitiendo ondas de baja frecuencia. Estas vibraciones se manifiestan en los ojos a través de los movimientos de la superficie del agua y a través de la oscilación lateral de los hilos. Bueno, esta actividad produce su propia expresión sonora, desde un susurro imperceptible hasta ruidos bastante fuertes, incluyendo también el sonido del agua y los golpes internos de los bloques de madera.
La relación entre el entorno sonoro y el movimiento escultórico también es súper importante. La amplitud del paisaje sonoro que uno escucha en este espacio se mapea en la amplitud de la señal que reciben los transductores, ¿ya? Con suficiente precisión para que esta relación se note o sea perceptible, pero también con un grado de incertidumbre suficiente que permite que las 4 lagunas tengan un comportamiento relativamente distinto. Se comporta en forma relativamente independiente también. ¿Ya? Yo tengo aquí, por ejemplo, el patch de Max que usé para controlar la parte algorítmica de la instalación, y donde nosotros podemos apreciar la relación de la amplitud del paisaje sonoro y el comportamiento de las lagunas. Aquí en las distintas pantallas ustedes pueden ver las oscilaciones de la amplitud de las señales que se están viendo en las lagunas. Obviamente hay una relación que también proviene del Soundlabs original, del paisaje sonoro, pero sin embargo es una relación así, cada uno ofrece una propia interpretación sobre este fenómeno. La idea es que se genere una especie de heterofonía a través de esta instalación, donde todo esté relacionado. Paisaje sonoro, las bajas frecuencias y el movimiento de la instalación. Bueno, voy entonces empezando a cerrar mi presentación y ofreciendo algunas conclusiones relacionadas al uso de transductores en mi propio trabajo. En estos últimos años nosotros hemos realizado trabajos significativos, yo creo, de investigación en las posibilidades expresivas de estos excitadores sonoros. Entre sus principales limitaciones yo identificaría la baja calidad sonora. ¿Ya? Nosotros no estamos trabajando con parlantes de buena resolución, obviamente. El mundo restricto del sonido donde actúan realmente de manera efectiva los transductores, o sea, las bajas frecuencias de que yo hablaba, y también la reducción de autonomía del intérprete, ¿ya? El intérprete pierde un poco la autonomía de producir sonidos y también de articularlos. Sin embargo, los transductores son herramientas muy versátiles, capaces de actuar tanto en el contexto de la música de concierto experimental, como la de instalación y como de arte sonoro también. Son instrumentos que son capaces de hacer este puente entre lo acústico y el electrónico. Yo creo que es algo que me atrae mucho, este tipo de recurso, y algo que también puede funcionar como realmente un motor cuando se necesite para poner en movimiento esculturas. Claro, un movimiento dentro de un contexto a veces más casi que un microcosmo de movimientos, pero aún así movimientos. Entonces, personalmente yo creo que ambos trabajos presentados aquí han sido muy importantes para mí. El primero fue un paso sustantivo en la dirección de mi trabajo con nuevas interfaces. Y el segundo porque también marca un poco un cambio disciplinario y de lenguaje. Así que les agradezco por su atención. También quedo atento a sus comentarios, preguntas, todo más. Muchas gracias, Andrés, por esta interesante presentación. No sé si tenemos consultas de los colegas panelistas. ¿Alguno que quiera hacer alguna consulta al respecto? Y me hace señales Alejandro. Sí, anoté una pregunta. Pero sí, vamos. La anotaste acá en el Q&A. Perdón, sí. Avanza tú, si quieres tú. Tenemos una consulta acá de un estudiante de acústica, Nicolás. Aprovechamos para saludarlos. Y te pregunta sobre el primer trabajo. Asumo que incluso con una rigurosa etapa de diseño,
existía cierta incertidumbre sobre cómo sonaría el instrumento antes de que el músico adquiriera una mayor práctica en su interpretación. Con eso en mente, la música o señal que emitían los transductores se preparó previo al experimento o se fue adaptando durante el desarrollo. Ya, gracias, Nicolás, por la pregunta. Yo creo que sí, hay siempre una incertidumbre cuando uno monta, porque nosotros hacemos pruebas, hicimos pruebas aquí en los laboratorios de acústica con pequeñas superficies, enviando un cierto tipo de material. Pero cuando uno realmente escala el proyecto y lo pone en las dimensiones del instrumento que realmente uno va a utilizar, vienen las sorpresas. Esto pasó mucho en el segundo caso, en el caso de la instalación, donde las pruebas en general eran pequeñas, con poco peso, pero realmente cuando se armó todo, nosotros podíamos entonces apreciar la cantidad de sonido que producía la escultura y realmente cuál era ese instrumento que nosotros íbamos a usar. En el caso del instrumento de la primera obra, mi suerte fue también trabajar con un músico experiente, porque si bien es una obra que tiene instrucciones que son coreográficas, o sea, un bailarín quizá la podría hacer muy bien en el sentido visual. El músico, la experiencia del músico sabe exactamente cómo modular, cómo tocar el instrumento de forma a producir sonidos que sean ricos, complejos, articular el sonido dentro de las limitaciones de este tipo de tecnología. El último punto, sí, las señales nosotros las preparamos así ya teniendo en mente que funciona con el instrumento, que no funciona. Al final algunas cosas, yo me recuerdo estar revisando esta obra hasta la noche de la performance, así sacando algunos materiales que no estaban funcionando tan bien y realmente usando más estas frecuencias más sencillas, porque realmente esto era lo que se proyectaba bien hasta el público. Sí, parece que tenemos una consulta de Alejandro que quiere consultar por el tema de la octofonía. ¿Quieres explayarte un poquito más, Alejandro? Bueno, estuvimos, primero que todo, muchas gracias Andrés por tu presentación, muy interesantes proyectos. Yo los conocía muy superficialmente, así que es un agrado poder saber un poquito más. También, a propósito, habíamos conversado, tuve la suerte de ver la instalación, la pudimos visitar cuando la estabas montando, antes de la cuarentena. Y me contaste un poquito, pero me gustaría, creo que es muy interesante que pudieras explicar un poquito más, si pudieras profundizar en el diseño octofónico, cómo funciona y cómo se relaciona con la instalación central. Sobre todo, o sea, yo creo que es interesante que expliques la cosa técnica, pero sobre todo de cuál es la intención estética que hay en esa interconexión. Vale. Ya, gracias Alejandro. Bueno, esas preguntas siempre posibilitan hablar de cosas que en la charla nosotros ignoramos por completo. Así que, sí, de hecho, yo creo que tiene un diseño sonoro la instalación bastante particular o único en un cierto sentido. Lo que nosotros tenemos son dos sistemas cuadrafónicos, un cuadrado, donde nosotros escuchábamos las grabaciones de paisaje sonoro. Entonces, esta grabación inmersiva del paisaje sonoro, el sound lapse de que va a hablar Felipe en más detalle en la tarde, y realmente nosotros escuchábamos ahí estos 4 meses del humedal Angachili así pasando así, en una velocidad mucho más humana, entre comillas. Y en el otro cuadrafónico, que formaba una cruz que intercalada con el cuadrado, nosotros teníamos un material sonoro que sí estaba relacionado al paisaje sonoro, pero que eran muy, muy filtrado. Nosotros teníamos solamente algunas frecuencias, algunas frecuencias que a veces
deslocaban un poco la percepción de la persona que entra en el espacio. ¿Ya? Que al entrar en el espacio uno no tiene esta ilusión de estar en el humedal, sino que inmediatamente escucha, tiene esta cosa del sonido inmersivo, pero hay este dedo humano, este toque estético que realmente, cuya intención era cambiar totalmente la percepción o situar la percepción más en un contexto de arte sonoro. Yo no hablé también, pero la obra tenía también un subbajo que en general está siempre generando un cierto hum. Así que tiene una doble función, una de también generar este contexto nuevo de percepción, sino que también generar balancear los ruidos, la intervención humana sobre los sonidos lumedales, que sonidos de carretera, auto, estas cosas. Gracias, André. Tenemos tiempo para una pregunta cortita acá del colega Rodrigo Torres, que nos pregunta, te pregunta, perdón, a ti, ¿crees que este tipo de instalación tenga proyecciones en campos multidisciplinares, como por ejemplo el área de la salud o de la inclusión? Vale, Rodrigo, gracias. Bueno, este tipo de instalación tiene un uso terapéutico, yo creo que todos nosotros que participamos sabemos, porque colgar los hilos fue un día entero, así, de mucha paciencia, fue una terapia de grupo, sí. Pero en serio, yo creo que sí. De hecho, estos transductores, estas herramientas que materializan el sonido con tanta fuerza, ellas realmente pasan la música para el campo del táctil, realmente enraizan la música en el cuerpo y abren otras puertas de la percepción. ¿Ya? De hecho, déjame ver si nosotros teníamos aquí. Ya, nosotros tenemos, por ejemplo, el Andrés, que está ahí entre los participantes del simposio, que está trabajando en un concierto, que se propone ser un concierto inclusivo, que de hecho hace uso de estos bass shakers para realmente transmitir las vibraciones de forma más inclusiva. En este concierto va a participar también Alejandro. Así que yo creo que hay alta conexión entre... hoy hay hartas posibilidades de uso de esta tecnología en estas aplicaciones. No fue algo que yo listé en mi presentación, pero sí existen. Bueno, muchas gracias, André. Vamos a ir cerrando para que todos tengan tiempo para almorzar de forma tranquila. Muchas gracias. Y bueno, quedamos entonces todos coordinados para la tarde. Nos vamos a reunir a las 3 de la tarde y pueden usar el mismo enlace, el mismo enlace que utilizaron para acceder al simposio en la mañana, lo pueden ocupar ahora en la tarde. Así que a las 3 nos reunimos y que tengan un buen y un rico almuerzo. Bueno, algunos van a tomar ya la merienda ya en el hemisferio norte y Claudia, no sé, la cena o lo que sea en Alemania. Ya. Bueno, nos vemos, que esté muy bien. Chao. Gracias a todos. Nos vemos.